Bienvenidos a la Revolución de la Riqueza, el podcast en donde aprenderás que crear riqueza no es magia negra, crear riqueza es una ciencia. En este programa comprenderás que la verdadera riqueza es holística y te daremos herramientas para conquistarla. Síguenos en redes sociales en @JavierMorodo en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en todas las redes sociales. Suscríbete también a mi newsletter en mi página javiermorodo.com, en donde todas las semanas vas a recibir información sobre mercados financieros, negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para ganar el juego del dinero. Querido Vic, tenemos una conversación muy interesante y me entusiasma mucho poderla nuevamente compartir contigo en esta, tu segunda ocasión en el podcast. ¿Cómo estás? Muy feliz, de verdad que te veo y se me ilumina la mirada, güey, gracias. Hermano, es porque somos espejos. De verdad, te lo he dicho muchas veces fuera de micrófonos, pero no sabes lo importante que ha sido en todo este proceso de redescubrimiento, de renacimiento mío, y me encanta el poderte conocer porque en muchos ámbitos me espejeo, me reflejo, me reconozco, me vuelvo a conocer y ha sido una gran inspiración, querido Vic. Ya estaremos platicando más al respecto, pero te invité porque quiero que platiquemos de un proyecto que estamos co-creando con muchísimo entusiasmo, que es la evolución de Wealth Mastery, pero en su versión de parejas. Y creo que el dinero en parejas, pues es uno de los temas más importantes que tenemos por delante. Y el dinero es el destructor o el potencializador número uno. Y es la causa número uno de divorcios y es la causa número uno de no divorcios. Eso me parece increíble. Mucha gente después también se echa para atrás por el costo que tiene después los divorcios. Y porque creo que al final del día el dinero es eso, es una energía. Y esa energía, cuando se transmuta de manera positiva, puede hacer magia, pero cuando no lo hace, pues puede ser un corrosivo que termine destruyendo familias, como es en muchos casos, parejas. Pero para todo esto quisiera empezar desde el principio con nuestra bonita amistad que formamos gracias a que nuestro querido amigo Alan Abruch nos presentó. Viniste después a Wealth Mastery y demás, pero me gustaría que cuentes un poco todo esto desde tu perspectiva. ¿Cómo ha sido el conocernos? ¿Cómo ha sido también el venir a Wealth Mastery? Has estado ya en tres Wealth Mastery, este va a ser tu cuarto, participando activamente, también siendo parte muy importante de estas conversaciones. En fin, me voy a callar porque quiero que tú platiques, querido amigo, y nuevamente muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hermano, gracias primero por tus palabras, te las recibo porque a veces cuando uno oye eso de personas que admira y quiere, siente que no merece eso. Yo a veces lo siento, entonces lo merezco y te las agradezco. Y bueno, la verdad me encanta rememorar el viaje porque creo que eso es Wealth Mastery, el estar presente en los viajes, y a veces tienes que rememorarlos también para decir, sigo en mi viaje, no he llegado a ningún lugar. Y en el caso de Wealth Mastery, para mí yo lo había visto desde lejos. Me llegó algún día un link, vi la página y dije, güey, qué chingón este cuate, se ve que está trayendo la riqueza desde un lugar mucho más integrado, le interesa lo físico, le interesa lo espiritual, le interesa lo emocional, y además tiene la escuela pues financiera hard, ¿no? Cosa que pues es raro de ver. Y ya sabes, una parte de mí era, me encantaría estar ahí, me encantaría compartir, me encantaría aprender. Y también me encantaría tener algo o sea, como ser importante para estar ahí, ¿no? Porque lo ves aspiracional. Y pues así es la vida, ¿no? De repente te acerca a las cosas y ahorita que dices estamos co-creando algo, para mí es como, wow, es de verdad un sueño el poder co-crear con gente que yo admiro de esta manera, y en especial contigo, que ha sido... Realmente te admiro también en todos los sentidos. O sea, te veo como una potencia muy intelectual, o sea, en términos de saber las cosas, pero de no quedarte ahí y llevarlas a lo más profundo de la existencia, ¿sabes? Y eso resuena mucho con lo que yo busco en mi vida, porque siempre he sido muy mental y estudiar, pero también quiero sentir mi cuerpo, sentir mi alma, sentir mi muerte, sentir mi sexualidad, mi erotismo, de alguna manera, mi erotismo con la vida, en todas las expresiones de mi ser, con el cuerpo, el alma y la mente, ¿no? Entonces, pues pensaría que Wealth Mastery es eso, y a veces en los foros de dinero pensarías, híjole, está muy separado de algo muy verde, pensando en los dólares o algo muy, no sé qué color sean los pesos, pero algo muy material, y realmente eso es el dinero, es ese espejo, ¿no? De todo lo que existe. Y entonces mi experiencia ha sido esa de abrirme desde la vulnerabilidad y la curiosidad a ver lo que un programa como Wealth Mastery puede ofrecer y cómo realmente cuando pones el contenedor, no tanto el contenido, pero el contenedor, la magia sucede. Entre las personas que están ahí, entre los contenidos que se comparten, entre los miedos que se guardan, las miradas que se abren, los abrazos que se dan. Tu genialidad es esa, hacernos sentir en casa, hacernos sentir en confianza. Y entonces uno puede
expresar todas sus expresiones de ser y ver que eso está relacionado con el dinero. Y es una gran realización, porque entonces empiezas a ver el dinero como una herramienta de vida, de potencialización y de magia. Y dices, ah, caray, lo que busco en mi vida espiritual, emocional, es también lo que quiero con mi dinero, mi trabajo, mi tiempo. Y eso es una realización increíble, porque no son áreas separadas que, pues, por un lado esta y otra, sino aquí. Y eso para mí ha sido, digo, de manera muy conceptual lo que ha sido Well Mastery hasta el momento, y ya podremos hablar más de cosas específicas. Padrísimo, padrísimo, Vic. Y de verdad me ha tocado presenciarlo y vivirlo y espejearlo también a tu lado y viniste con Michelle, tu esposa. Ya platicaremos un poco más al respecto. Y en este camino, que como bien dices, todos vamos descubriendo, como decía un gran poeta, haciendo camino al andar, pues hay múltiples fases, ¿no? Y de verdad es que es crítico cómo vivimos muchas veces esclavizados, condicionados, desde un punto de vista real, ¿no? Por el contexto material. Ahí hay datos espeluznantes. Creo que el 85% de los colaboradores están inconformes en sus trabajos, el 65% de las parejas son infelices, el 97% de las personas nacen, viven y mueren en la misma ciudad en la que nacieron. O sea, básicamente no hay movilidad, y para todo eso el dinero, pues sin duda es un gran habilitador, porque es lo que te permite tener opciones, ¿no? Tener opciones de decirle chinga a tu madre a tu jefe y irte a otro trabajo. Lo mismo con la pareja, porque sobre todo en México pues también hay datos escalofriantes de temas de violencia familiar y demás, ¿no? Entonces, pues desde un punto de vista material, el tema de la libertad financiera es fundamental, pero por lo menos en mi experiencia, muchas veces esa libertad financiera, si la buscas por meramente tener los recursos financieros, te termina destruyendo. Porque si el dinero no se queda como un medio y se vuelve un fin, pues vas a vivir una vida de miseria, porque te vas a dar cuenta que nunca nada va a ser suficiente. Y porque también pues el dinero, como todo otro bien material, pues es efímero. Y pues hay momentos buenos, hay momentos malos. Y resignificar eso cuando toda tu identidad, como fue en mi caso, está basada en el dinero o en el éxito profesional o en esta figura que en mi caso convertí, sobre todo en el mundo corporativo, se vuelve algo realmente peligroso, porque no estás atendiendo lo que es tu esencia, sino estás atendiendo lo que la sociedad necesita. O sea, estás en la famosa carrera de la rata, ¿no? El rat race. Simplemente haciendo lo que la sociedad en principio espera de ti. Y en ese sentido, por lo menos para mí hoy en día, la verdadera libertad es ser auténtico en un mundo que pretende estandarizarte. Y por eso ha sido una gran inspiración, porque si hay alguien auténtico que conozco, eres tú. A ti no te importa quién esté en el foro, quién esté en los distintos lugares, quién esté escuchando detrás de los micrófonos. Tú siempre vas a decir lo que te venga a ti a la mente y lo que tu esencia dicte. Y eso ha representado para mí, querido Vic, y te lo quiero reconocer. Y no nada más eso, también desde el punto de vista de tu relación con el dinero, pues eres una persona muy trabajada, no nada más porque eres economista al igual que yo, difícil de leer eso cuando te conoce uno, sino porque también has escrito al respecto. Escribiste el libro de la espiral de la abundancia, y me gustaría que nos compartas cómo nace ese libro, porque nace una reflexión muy buena que narras en las primeras páginas. ¿Y cómo fue tu experiencia comprendiendo todos estos temas? Y después, ¿por qué compartirlo? ¿Por qué creías que eso era un tema importante que compartir? Te contesto esta y luego me dejas yo hacerte una pregunta. Claro, por supuesto. Gracias. Mira, ahorita que lo veo, ese libro lo escribí hace como 4 años, al principio de la pandemia. Y no era un libro, era una sesión de autoterapia mía. O sea, me empecé a comprar libros de la relación con el dinero porque tuve un insight muy poderoso un día, ¿no? De llegar a casa y decir, mi vida, estoy jodido. Todo lo que pienso y hago tiene que ver con el dinero y cómo me falta y cómo no tengo. Pero hoy lo veo como un insight muy claro, pero tal vez pasaron 30 años en mi vida donde igual era el caso de que todo tenía que ver con el dinero, pero yo no lo había nombrado así. Entonces, por eso fue un insight muy poderoso. Entonces, dije, claro, tengo un pedo con el tema del dinero. Y como el dinero está tocando todo, pues tengo un pedo con todo. Literalmente. Y entonces leyendo, pues mi manera de aprender, ahorita ya he aprendido otras metodologías, como ir a retiros, como meditar, pero antes era, pues me compro el libro y pues veo qué dice, ¿no? Me compré muchos de esos libros y entré con esos conceptos de escasez y abundancia, que para mí hoy son obvios, pero que en ese momento no. Y pues es prácticamente vivir con una mentalidad de escasez o con una mentalidad de abundancia, ¿no? Nada más para recapitular, escasez es esta idea de no hay suficiente, de yo no soy suficiente y de así son las cosas. Y entonces todo lo ves así. Entonces todo es competencia, todo es suma cero, todo es o tú o yo. Y entonces yo siempre estaba en esa posición de el mundo me va a chingar y yo no soy suficiente para el mundo y me falta tiempo y me falta un mejor cuerpo y me falta más dinero, y todo era desde esa óptica. Y la abundancia es otra manera de entender la realidad de si hay suficiente y yo soy suficiente. Y entonces pues todo es igual, nada más que tú ves, pues mira,
tengo el cuerpo que tengo el dinero que tengo, se puede hacer más, puedo compartir. Y eso es contraintuitivo para los que crecimos en mucha escasez, que viene de manera intergeneracional, de nuestros pasados, de nuestros papás, abuelos, pero también de una cultura de escasez en la que vivimos. Y una vez que entendí eso, entonces yo no estoy tan enfermo, no soy extraordinario, yo soy el producto normal del condicionamiento de mi familia y de mi entorno. Entonces ya no me empecé a sentir como si algo salió mal conmigo, y mi trauma de no poder pedir una pizza de champiñones porque era más cara que la de queso normal, no era mi culpa, güey. No era yo el codo, yo el avaro, yo el pobre, sino un condicionamiento que todos teníamos y que cada quien expresa de diferentes maneras. Entonces, pues yo hice los ejercicios que en el libro pongo, las reflexiones, y nada más una sorpresa que tuve fue el tema de la vulnerabilidad, porque el libro por naturaleza es algo la terapia es muy individual, pero no terminas de sanar hasta que lo puedes compartir, hasta que te puedes poner vulnerable con otras personas y sentirte a gusto con tu ser extraordinario, loco, raro, autocrítico. Único, pero en ese sentido que tú crees que eres malo o insuficiente o estás medio descompuesto, y hasta que tú me dices con tu mirada, yo también, güey. Y yo respiro y relajo mi sistema nervioso enfrente de alguien con las cosas más profundas y más negras de mi ser, que entonces siento que sané. Y por eso nace la necesidad de ser vulnerable a la hora de hablar y a la hora de escribir. Y para mí, cualquier viaje de riqueza siempre tiene que mantenerse vulnerable. Entonces yo ahorita venía pensando, ¿qué voy a hablar? Desde el lugar de yo ya sé, ya trascendí este camino y aquí van mis lecciones. Güey, ¿cuáles son cosas que no he trabajado y que quiero ser real? Y que quiero ser la pregunta que se pone en la mesa y no el que ya cree que tuvo la respuesta. Entonces, tú como amigo y como colega, te pido que siempre me mantengas en ese lugar de pregunta, de duda. No me pongas en el lugar de experto, de danos tu respuesta. Güey, ¿qué estás ahorita trabajando? Y yo hago lo mismo contigo. Y por eso te quiero hacer una pregunta. Échale, mi Vic, échale. Ya vi que viene ruda, porque si no... Es un espejo mío, no es una pregunta hacia ti, pero es un espejo mío. Yo siento que en la cultura, y en particular yo, para no hablar de la cultura, venía escuchando la masterclass que dimos hace un par de meses. Hablabas de tus papás y decías, en mi caso, mi papá no producía mucho dinero, mi mamá sí, y ahí hubo una simetría. Y yo cuando me casé, fue al revés. Había dinero, había abundancia de dinero, y eso no nos dio lo que pensábamos, como pareja y yo como individuo, ¿no? Yo tengo esta creencia y es un espejo mío, repito, de que normalmente la gente que hace mucho dinero se encuentra que al final del camino, en ese tesoro prometido, no había un tesoro y se tienen que encontrar. Y muchas de las personas que hablan de esto es personas así, que primero tuvieron el éxito económico y luego dijeron, eso no es todo. Mi espejo es es preguntar y decir, sí, güey, pero si no hubieras tenido todo ese dinero, ¿hubieras también llegado a esa realización de que igual la vida no era puro dinero? Yo, por ejemplo, me estoy espejeando contigo y yo también crecí en una abundancia completa, nunca me faltó nada. En mi mentalidad me faltaba mucho. Y llegué a esta realización. Y yo sé que mucha gente me ve así también, como yo espejeo esto contigo. Como, claro, es que ese güey pues es blanco, rico, fue a la universidad, no se ve que tenga demasiados traumas de esos de escasez de dinero, que pues, son cabrones. Y claro que por eso nos habla de vulnerabilidad, de amor y de compartir. Entonces mi pregunta va por ahí. ¿Cómo tú llegaste a esta realización? ¿Y cómo crees que hubiera sido diferente? Es imposible decirlo y se pregunta con respeto y se responde con humildad cuando creces en un contexto donde de verdad hay una carencia. Claro. Y escuchas a personas que te digan, es que el dinero no compra la felicidad. Pues es una gran pregunta, Vic. Y nuevamente, desde mi postura de aprendiz y de caminante de esta aventura, yo creo que sin duda hay un componente de fortuna, de suerte muy, muy relevante. ¿Por qué? Porque pues nos guste o no nos guste aceptarlo, somos del 1%, por lo menos de este país. Y así nacimos, con todas las dificultades que eso y nuestras propias historias pudieron conllevar, pues nacimos con ese privilegio, que es un hecho y que sin él nuestra vida hubiera sido muy distinta. Ahora, yo creo que también detrás de eso, las mismas circunstancias en las que cada uno de nosotros vivió, iba a hablar en mi caso, pues nos llevaron a tener ciertos caminos, ¿no? Y unos caminos pues más llanos y unos caminos tal vez más tortuosos. Y nuevamente eso tiene que ver no tanto siquiera con el contexto, sino con lo que el contexto representa para cada uno de nosotros, ¿no? Dice el doctor Alfonso Ruiz Soto, dice, no es el hecho en sí, es el hecho en mí. Y a mí me parece muy interesante porque mi hermano y yo, es menor que yo, un año y medio menos que yo, y crecimos pues en una realidad bastante similar, que por cierto pues, es una persona extremadamente importante para mí. Yo creo que el pilar más importante de mi vida, sobre todo en mi juventud, porque pues éramos él y yo contra el mundo un poco, ¿no? Pero
Pero si nos ves ahorita es más, yo he tenido estas pláticas con mi hermano, nuestras realidades son diametralmente opuestas, habiendo vivido lo mismo, porque nuevamente estos lentes con los cuales aprendemos nosotros a vivir la vida son muy personales y muchas veces en las hermandades pues se generan esta competencia por el cariño de los papás y estas diferencias simplemente por la personalidad y por la esencia de cada uno de nosotros. ¿A qué voy con todo esto? Que yo viéndolo en perspectiva y habiendo tenido momentos muy difíciles, mi padre murió, mis padres se separaron, había violencia en mi casa, hubieron momentos de escasez, hubieron muchas diferencias, sobre todo en cómo mi abuelo materno trataba a mi madre contra sus hermanos hombres, pues forjaron en mí una personalidad, una resiliencia, un carácter muy, muy importante, que yo creo que si no hubieran estado esos obstáculos no se hubieran dado. Y pues es este famoso dicho, ¿no? Que dicen, si le pides a Dios que te dé coraje, pues no te sorprenda que te ponga retos, ¿no? Porque no es que te lo vaya a dar mágicamente, sino que a través del camino te lo va a enseñar. Y eso es lo importante. De hecho, hay muchos estudios de felicidad que dicen que más allá del dinero y de otras cosas, inclusive cosas de las cuales se habla como la paz mental, que se habla de manera pues, más internas, lo que verdaderamente da felicidad es la persona en la que te conviertes, cómo te repones de esos retos que te pone la vida. Y en ese sentido, pues sin duda, creo que nacimos con una fortuna muy especial para podernos desarrollar dentro de este ámbito económico, pero por otro lado también con una gran responsabilidad y con un grandísimo reto, cada uno de nosotros en nuestros propios caminos. Por ahí también dicen que ignorance is bliss, ¿no? Y pues hay gente por ahí y estudios inclusive que dicen que la depresión pues está altamente correlacionada también con el estado socioeconómico de la gente. Pues porque la gente que no tiene tantos recursos no tiene tiempo después para preocuparse de estas cosas. Y toda esta respuesta para decirte que yo honro mi camino, que pues es mi camino y no sé, tal vez estemos viviendo una simulación y esta sea la vez número 1000 que lo esté haciendo y haya diferencias en el mismo, pero que yo creo que más allá del privilegio con el que hayamos nacido, una es, tenemos mucho mérito por estar donde estamos, y dos, también tenemos una gran responsabilidad, porque hoy tenemos la capacidad también de poderles enseñar ese camino a otras personas, ¿no? Sobre todo personas tan versadas y tan estudiadas y tan trabajadas como tú, mi querido Vic. Me encantó ahorita que presentaste tu libro, que dijiste con mucha autoridad, soy escritor. Y no es un don con el que nací, es algo por lo que he trabajado y lo he trabajado mucho. Pero me gustaría voltearte la pregunta y hacértela a ti. ¿Tú cómo comprendes este camino y cómo pues has sorteado todos estos distintos retos que te ha puesto la vida? Gracias por lo que dices. Y creo que uno de los retos que tenemos nosotros en esta generación, tú eres primogénito. Sí. Yo también. Y bueno, ya hablaremos de ese tema que también es un tema profundo en mi vida, la carga del primogénito. Pero no nada más nos dieron la misión de perseguir la riqueza como sea que nuestros padres o nuestra cultura define la riqueza, sino que nos está tocando a nosotros redefinir lo que es la riqueza. Y eso es un terreno no explorado. Y creo que ahorita que hablemos de las parejas, cada pareja está redefiniendo lo que para cada pareja es la riqueza. Y esa idea de para Javier y para su esposa es una cosa, para Víctor y su esposa es otra cosa, para mí mi pareja es otra. Y ahí, pues sí hay caminos por seguir de otras personas, pero también pues, yo y mi expareja tendremos que hacerlo. Y eso se me hace padrísimo, aunque al mismo tiempo, pues muy generador de ansiedad. Porque si bien te abrimos un camino para que la definas, pues sí, pero otra vez se abre el camino, ¿no? En mi caso, y espejeando la pregunta que me haces, es primero reconocer el privilegio, porque lastimosamente a los privilegiados, a mí en mi caso, prefiero hablar en primera persona, no te hacen ver el privilegio. Y más cuando vienes de una familia que tiene mentalidad de escasez. Y que está justificado, porque mis abuelos también vivieron cosas muy difíciles, mis papás no, pero crecieron en esa mentalidad. Entonces yo no reconocía el privilegio, al contrario, reconocía mi carencia. Y por eso me programé. Entonces primero es reconocer que, güey, con todo y todo, fíjate bien, abre los ojos, fuiste de los más privilegiados que hay. Y dos, soltar la culpa del privilegio, porque tú dijiste una palabra muy cañona, que es, hay suerte, hay azar, hay aleatoriedad. Entonces yo nací en esta piel, no es mi mérito, pero tampoco es mi cárcel y tampoco es mi penitencia que tengo que disculparme al mundo. Y ahí viene la palabra responsabilidad. Entonces, y el tercer paso es cuando hablas de responsabilidad, no tomar el rol de que mi manera de hacer las cosas va a ser la manera de todos y de que yo sé el camino y te lo voy a enseñar, porque eso luego se vuelve una mentalidad paternalista. Yo ya lo libré y te voy a decir cómo es.
Y entonces otra vez estás repitiendo un patrón del cual tú quisiste quitar con la camisa de fuerza. Claro, desde un lugar un poco más trabajado que inconsciente, pero de todas maneras estás diciendo así es el camino. Entonces, por eso me encanta Well Mastery, ¿no? Porque vemos cada taller es diferente, tú cada vez que estás ahí estás trabajando otras cosas y no tienes miedo de decirlo. En vez de decir, mira, aquí está mi clase que ya doy siempre porque es la fórmula para siempre. Tú no hablas de fórmulas, sino hablas de... Y eso es, por un lado, humilde, por otro lado, honesto, y por otro lado, no hay de otra manera. Porque cualquier persona que te venda una fórmula específica, probada y inmortal, te está mintiendo. Y esa persona sabe que te está mintiendo. A lo mejor le ha funcionado a 1000 de sus alumnos, pero cada viaje de esos 1000 alumnos fue diferente. Claro. Entonces, gracias por esta pregunta. Y creo que si esto lo llevamos a la pareja, donde se están reflejando estas fuerzas todo el tiempo, eso es lo que lo vuelve muy difícil. ¿Sabes? Hoy en la mañana me iba a sentar a grabar un podcast y tenía poco tiempo para prepararlo y Michelle, mi esposa, me dijo, tenemos que vernos pendientes. Le dije, me voy y me volteó la cara como, bueno, a ver si yo tengo tiempo después. ¿Qué hago yo en ese momento? ¿Me engancho, no me engancho? ¿Me observo, no me observo? ¿Se la cobro, no se la cobro? ¿Qué hace ella cuando me volteó la cara? ¿Por qué le volteé la cara? ¿Se la volteé yo o él también? Y esos son microsegundos de microinterrelaciones que tenemos todo el tiempo con la pareja. Y eso es lo que lo vuelve tan exquisito este trabajo y al mismo tiempo tan interminable. Y nada más para cerrar, y ahí voy contigo, hay una pregunta, para mí, ves que dicen, el cerebro es lo más complejo del universo, ¿no? Es como tantas cosas, no lo vamos a poder entender. Para mí, la pareja es lo más complejo del universo. ¿Cómo tú vives esta complejidad sabiendo que tienes cosas resueltas y que puedes descansar en ellas con tu esposa? Y dices, uff, qué rico, esa batalla nos la aventamos y esta disciplina ya la tenemos. Y al mismo tiempo, esos microsegundos de la mañana, de la tarde, del mensaje de WhatsApp, de cómo le contestaste a alguien, de cómo no le contestaste a alguien, sigue espejeando un mundo incierto y ambiguo y desconocido. Pues esa es yo creo que la pregunta más importante de una pareja, ¿no? Y yo creo que las parejas, y esto me lo dijo mi terapeuta, son el mayor mecanismo de desarrollo personal, porque pues básicamente estás obligado a trabajar en ti. Ahorita te respondo particularmente a eso, pero me di cuenta que te eché mucho rollo en la respuesta pasada y ahorita mientras hablabas me di cuenta de algo muy relevante que me gustaría compartir con todos, y es que, a ver, si yo me hubiera sabido suficiente, yo no hubiera buscado generar tanto dinero. Mucho de mi necesidad de buscar dinero y de buscar reconocimiento viene de mis propios traumas que he tenido en la vida y de los propios heridas de mi infancia. Y es algo de lo que por lo general no se habla, pero es real. Y muchas veces veo a mi hermano, que mi hermano además pues, le va fantásticamente bien en el trabajo, entre otras cosas, pero él siempre tuvo muy claro que lo que él quería era formar una familia. O sea, eso era lo más importante para él. Y cuando yo le decía, no, güey, es que tienes que buscar más y esto y lo otro, me decía, güey, ese es tu pedo. Lo que tú quieres está bien, yo lo respeto, pero tú respeta también lo que yo quiero, ¿no? Yo siendo el primogénito e intentando como darle camino a mi hermano, es que tú tienes que buscar esto y lo otro. No, me dijo, no te equivoques, güey. Eso es lo que tú quieres. Yo quiero formar una familia. Y hoy lo veo y digo, ¿cuánta razón tenías, no? Claro, también es fácil como verlo desde el otro lugar, ¿no? Y entender las distintas perspectivas que los dos teníamos por estas distintas interpretaciones, nuevamente, probablemente de los mismos hechos. Entonces, para responder tu pregunta pasada, pues hoy me doy cuenta que yo no necesito generar tanto dinero para valer. Hoy me doy cuenta que por mí mismo valgo, ¿no? Por mi esencia, por mi forma de ser. Y me lo ha dicho mucha gente a mi alrededor, ¿no? Cuando me corrieron de la chamba, pues mi esposa y Pablo, mejor amigo, los dos me dijeron, güey, yo no te quiero por ser el C-suite, executive, president, founder, llámale como quieras al apellido rimbombante, yo te quiero por ser Javier, ¿no? Me hubiera encantado hacerle caso antes también a mi querido hermano, que le mando un gran abrazo, que lo amo. Y a todo esto, pues ahora imagínate el poder comprender lo que cada uno de nosotros somos, poderle quitar estos gajos a la cebolla de todos estos convencionalismos, todas estas creencias que hemos ido formando a través de lo que la sociedad nos ha exigido. Y te digo, la sociedad es fácil como de abstraer ahí mucha complejidad, porque es todo, son tus creencias en cuanto a lo que pasa después de la muerte, en la vida, la religión, la nacionalidad, el equipo de fútbol. O sea, no nos damos cuenta la profundidad que tenemos en cuanto a estas variables que creemos y comprendemos. Y si es difícil el poderlo analizar en uno mismo, pues ahora
el hacerlo en dos, compaginarlo y generar esa interlocución, pues se vuelve exponencialmente complejo. Por eso tienes toda la razón. La verdad es que si pensamos que la mente humana es compleja, pues hazla a la n potencia, porque esas son las relaciones que tenemos con todos nuestros círculos. Y obviamente, pues con tu esposa es aún más difícil. Yo empecé a ir a terapia de parejas ya hace un tiempo y lo hicimos porque pues había espacios en los cuales simplemente no teníamos la capacidad de tener un diálogo, así como suena. Y lo hicimos también porque sabemos que ese espacio pues es un campo en donde estamos hoy sembrando muchas cosas que van a empezar a germinar y que van a tener sus resultados. Y también porque pues simplemente había cosas en las que no estábamos de acuerdo. Qué tan difícil es decir eso, ¿no? Y más cuando empiezas a criar a una familia y cada uno tuvo contextos distintos, cada uno tiene genes distintos, cada uno tiene formas y lentes distintos. Pero el poder llevar a cabo esa conversación, pues es complejo. Es complejo y requiere de mucha humildad, requiere de mucha conciencia, requiere de mucha vulnerabilidad y también requiere de muchas herramientas. Herramientas como en mi caso es la terapia, ¿no? El psicólogo, herramientas como son los libros, herramientas como son los programas. Mi esposa es psicóloga, pues eso ayuda un montón, ¿no? A veces. A veces. Digo, porque depende también quién se ponga la cachucha, ¿no? Sí, claro. Y en casa de herrero, luego... Exactamente. Ajá. No, porque las cosas son muy fáciles de ver en otros, ¿no? Y pues cada vez que, como dices, pues damos el curso de Wealth Mastery, pues es increíble, porque cada uno es distinto, porque las personas son distintas y eso mueve todo, ¿no? Y porque los comentarios, las circunstancias, las situaciones, las personalidades, pues hacen que estas cosas sean dinámicas. Por eso yo siempre he insistido mucho en hacer eventos en vivo, presenciales, porque ahí se mueve mucha energía y porque ahí se da la verdadera transformación. Yo estoy convencido de eso, ¿no? Pero bueno, para cerrar este tema, pues si de por sí es difícil hacerlo en primera persona, pues cuando le empiezas a meter estas variables, las cosas cambian, ¿no? Y sobre todo cuando le metes la variable de una persona, pues que es tu socio en la vida, porque eso es lo que son nuestras parejas, sobre todo cuando pues tienes una visión de largo plazo. O sea, mi esposa ha estado ahí en los momentos más difíciles de mi vida y en los mejores también, pero sobre todo ha sido fundamental en los momentos más difíciles porque en momentos en los que ni yo pude creer en mí mismo, ahí estaba ella. Y después, pues claro, te detonan este tipo de cosas en la mañana, ¿no? En el que dices, no tengo tiempo, sí tengo tiempo. Y ahí es donde te triggereas, ¿no? Y se triggerea uno y se triggerea la otra, porque las necesidades muchas veces, pues no son las mismas, ¿no? Las necesidades que tenemos. De las 4 necesidades del ego y del alma que tanto habla Tony Robbins, de certeza, variabilidad, de reconocimiento, de conexión, amor, que son las 4 necesidades del ego. Siempre todos nosotros tenemos una que es primordial, ¿no? En mi caso, por ejemplo, es la de reconocimiento. En el caso de mi esposa es la certeza. Y en muchos sentidos son antagonistas, en otros se complementan, pero es bien difícil el poder compaginar estas cosas cuando pues existen estas polarizaciones y cuando pues las distintas actividades detonan este tipo de cuestiones. Pero bueno, al final del día es un tema de trabajo constante y de evolución. ¿Cómo es en tu caso con Michelle? O sea, ¿cómo comprendes estas diferencias que cada uno de ustedes tiene? ¿Y cómo ha sido también a través de la historia, desde que se conocieron? Porque también, o sea, los polos atraen, ¿no? Y muchas veces justo eso es lo que se busca. Ahora, pues en el camino es donde se pone a veces más rocoso. Sí, gracias, hermano. Y gracias por regresar a seguir abriendo capas de vulnerabilidad. Me haces pensar mucho en mi relación con mi hermano también. Y cómo los grandes creemos que tenemos las respuestas y los chicos tienen una intuición muy cañona. Nada más para también yo entrar un poquito en eso. Para mí también el driver de hacer títulos académicos y dinero y cosas ha sido la escasez. Necesito probarme, no tengo, me falta. Y eso, la escasez, a lo mejor se siente horrible, pero da energía. Claro. Te levantas es un en la gran mañana, driver. Sí. Y entonces el salto es, podré seguir produciendo, pero confiando, pero desde la abundancia y no desde la carencia y la escasez y la necesidad. Y yo me he estado regalando constantemente eso. O sea, hasta hoy en la mañana es como me quiero reafirmar, soy chingón, no vengo a hacer nada. Y tipo, vamos a planear qué decir en este podcast, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la masterclass para hablar de los contenidos del Wealth Mastery y con el afán de que la gente escuche y a lo mejor quiera venir, ¿no? O sea, siendo transparentes de este proceso.
Y al mismo tiempo la conversación nos puede llevar por otros lugares, porque a mí, así como me interesa que vean que tenemos tablas, también me interesa que nos sientan y que yo me pueda sentir también. Y yo siento que eso es lo que nos termina trayendo a tus profesionales de la salud, a tus expertos, a tus amigos, a tus maestros. No es tanto lo que saben, ni sus credenciales, ni su C-Executive etiqueta que tienen, sino su presencia, su ser. Cuando percibes eso y dices, yo quiero más de eso, yo quiero estar ahí. Y a lo mejor no puedes poner en palabras, es que aprendí esta fórmula. No, pero me sentí impresionante. Y yo lo veo en el chat, ¿no? En el chat post-World Master en el que yo fui de participante. Sí se comparten muchísimas herramientas, pero se están compartiendo cosas del ser. Eso es lo que más te acuerdas, eso es lo que más vende y eso es lo que más necesitamos. Porque esa es la abundancia y riqueza que estamos queriendo hacer fluir. Entonces, qué rico que en este proceso transparente, además, se informa, se enseña y se vende y te sientes completamente presente y no tratando de llenar una agenda, ¿no? En mi caso, con Michelle, me encanta lo que dices porque me reflejo mucho contigo. O sea, yo una vez en un podcast me preguntaron, ¿tú qué haces cuando estás en esos lugares tan oscuros? Pensando que les iba a decir, no, pues me meto los hielos o medito. Le digo, la verdad, de los lugares oscuros uno no se saca solo. A ti te sacan. Tú estás tirado en la mierda. Alguien te saca. A mí, como tú, ha sido mi pareja. Cuando tú dices, no tengo una posibilidad de yo ni siquiera nombrarme como un yo porque ya estoy disociado de mí. Y esa persona dice, hola, te remiembro y te quiero y te cuido. Y no te lo dice con, no, y yo te voy a hacer tu chamba, yo te voy a vestir. O sea, también a veces es muy técnica la cosa. A veces es nada más, yo te acepto. Y una vez que te sientes aceptado, te levantas y te empiezas a remembrar solo, porque ya sabes que estás protegido si te caes. Y en mi caso con Michelle, ya vi varios temas, pero en mi caso con Michelle, estoy muy agradecido, pero sí venimos de contextos diferentes, similares y diferentes, pero en el tema de gastar, muy diferentes. O sea, Michelle no sabía de precios, no sabía de nada. Ya, vas, tienes, lo usas, sigues adelante con tu vida y lo disfrutas. Y yo era, todo calculado, me acuerdo de los precios de todo. O sea, si ahorita te empiezo a decir los precios de cada prenda de ropa que traigo, te los digo, güey. Lo tengo desde chico. Te aseguro que mi mamá se acuerda de los precios también. Y fue muy bonito porque sí, los opuestos nos fuimos complementando. O sea, mis papás nunca me llevaron a un restaurante fino, por así decirlo. Ni siquiera fino, pero más allá de un restaurante, una cafetería. Y con mi familia política vamos a los ricos restaurantes. Y no es porque tenían más dinero, es porque disfrutaban eso. Claro, por la mentalidad y por las necesidades propias de esa familia. Exacto. Entonces, ha sido una danza muy bonita y lo bonito es que ha sido esta idea de escucharnos y decir, algo tiene este cuate que sabe, algo tiene esta tipa que sabe, algo tenemos los dos que no sabemos y a fuerza de hacer este Excel mensual, que te quería contar la historia de cómo empezó. Uh-huh. O sea, yo el primer año de mi matrimonio teníamos algo de ahorro en cash y sobre todo los regalos de la boda y lo que teníamos ahorrado y nos lo acabamos entre pagar las rentas y amueblar el departamento y viajar y no lo malgastamos, pero se acabó. Entonces fue como, güey, ¿en qué lo gastamos? O sea, sé que no lo tiré. Y ahí, pues, escuché el consejo de un familiar. Dijo, pues, haz tu Excel. Me mandó su Excel, lo sigo usando el mismo. O sea, ya hay apps, ya hay inteligencia artificial que te hace un pinche Excel así, el mismo que empecé en el 2011-12. Y manualmente, Michelle me dicta el sobre, me dicta el estado de cuenta del American Express. Y ahí vas. Y entonces, cada juicio que pasa con cada gasto, el que eligió ella, el que se tuvo que hacer, el que no estaba previsto, el que, a lo mejor te pasaste y ahora tienes pena porque se me fue la mano ahí, ¿no? Y quería decir nada más de uno y ahorita te quiero hablar de tu Excel. Bueno, hablemos de tu Excel y luego hablamos de algún rubro del Excel que ahorita sea una fuente como de reflexión. Buenísimo. Platícame tú, ¿cómo las conversaciones se fueron dando? Sí, a ver, mi vida en pareja en relación con el dinero ha ido evolucionando de manera muy importante. Como te decía, yo hasta 2021, el 100% de mi existencia y de mi valía tenía que ver con el dinero, y tenía que ver con el poder, y tenía que ver con mi estatus dentro del corporate ladder y mi estatus social. Y pues mucho de eso lo reforzaba en todos los otros ámbitos de mi vida. Y entonces, pues claro, o sea, yo era el que proveía, yo el proveedor.
yo mucho de mi rol y de mi valía también lo veía hacia ese lugar. El momento en el que salgo de la chamba, pues esa es mi primera crisis, ¿no? Decir, bueno, pues si esta era la razón por la cual yo valía para este mundo, para esta familia, para esta persona, pues ahora no valgo nada, ¿no? Y entonces fue el momento de reencontrarme, redescubrirme, de ir buscando a este niño interior, que sé que vienes de un retiro de eso con Irdosh, platicaremos un poco más de eso, de los colaboradores y de la gente que también estamos sumando a este proyecto. Y pues fue una aventura increíble, ¿no? En el cual pues descubrí que muchas de las formas en las que estaba haciendo las cosas pues no hacían ningún sentido. En ese caso, hasta ese momento, pues digo, Luz, mi esposa, tenía una tarjeta y tenían una serie de cosas, tenía facilidades y yo le pasaba, ella siempre ha sido muy responsable, o sea, aquí somos al revés, ¿no? Yo soy más como Michelle, Luz es más como tú. Y entonces nunca, pues se puso ni siquiera en tela de juicio que ella estuviera malgastando el dinero, porque es una persona muy mesurada en lo que gasta. Pero yo tenía el control y el dominio absoluto. Luz no sabía ni cuánto dinero teníamos, para que te des una idea. Y obviamente dentro de esta crisis me empiezo a cuestionar muchas cosas, ¿no? Y empezamos a hacer cosas de manera muy distinta. Entre eso, pues nos vamos a vivir fuera, ¿no? Y entonces empiezan a cambiar muchos... Y eso empieza a generar un grado de incertidumbre para Luz, ¿no? Porque pues mucho del contexto en el que vivía aquí, pues ya no estaba su familia, ya no estaban sus amigos, en fin. Y esa incertidumbre le empezó a despertar ciertas curiosidades, ciertas dudas, ¿no? Y entonces eso se empezó a ver reflejado en su nivel de estrés y en estar mucho más sensible, lo cual fue muy sui generis, ¿no? Porque habíamos aumentado claramente nuestro nivel de vida, pero por otro lado yo no tenía chamba. Y entonces toda esta incertidumbre pues empezó a detonar ciertas cosas que empezaron a hacer que la relación empezara a tener más fricciones. Y no fue fácil de comprender que de ahí venían muchos de los problemas. Y yo tenía toda mi resistencia, ¿no? Porque decía, oye, pues si yo soy el del dinero, yo tengo que demostrar que yo valgo, ¿no? Yo tengo que poder proveer. Y poderme abrir de, oye, pues así están las finanzas y así está esto, me costó muchísimo trabajo. Y me sigue costando, para serte completamente honesto. Y ahí es donde entra nuestro querido amigo Pablo a escena, ¿no? Y él siempre con sus metodologías poco convencionales, de decir, no, pues es que, güey, dile cuánto lana tienes y ya se acabó, ¿cuál es el problema, no? Y también, pues, vean otros temas, ¿no? Si es necesario un salario emocional o si es necesario que ella tenga una compensación por tener esto, pues adelante, ¿no? Y dentro de la mesura de mi esposa, pues estas cosas no eran tan necesarias, simplemente lo quería tener certeza, ¿no? Y pues a través de estas conversaciones se puede generando esa certeza. Ahora, llega Wealth Mastery 1, ¿no? Y una de las asistentes, pues era ella. Pues ella tenía que vivir también la experiencia. Y fue bien interesante porque pues después del primer día en el que hacemos un diagnóstico inicial, pues me la encuentro y estaba visiblemente triste. Se me echó a llorar, ¿no? Y me dijo, pues es que no tengo lana. No tengo lana mía. Y yo que pensaba que le estaba dando todo lo que ella necesitaba y ella, pues tal vez no sabía que no tenía esa lana para ella misma, ¿no? Tal vez la teníamos en un patrimonio compartido, pero pues ella al ver esos números de que ella pues no tenía esas cuentas de inversión y demás de todo lo que hablamos en ese taller, que pues somos muy explícitos en esos temas porque creemos que es muy importante que la gente sepa qué es lo que tienen y saber que dependes de otra persona, y pues es un shock importante, ¿no? Y pues ahí empezó otra etapa de nuestras vidas, ¿no? Y todo esto para decir que si bien he trabajado en el sistema financiero por 2 décadas y que si bien tengo mucho conocimiento invirtiendo y que si bien he estudiado muchísimo el tema de la relación con el dinero, pues también había ciertas cosas que había obviado. Había ciertas cosas que no había visto por mi propia experiencia, por nuestro propio contexto, por mi propia relación y manera de relacionarme con mi esposa. Y cuando nos dimos el salto y nos dimos la oportunidad de empezar a sacar todo lo que había después de que abrimos la caja de Pandora, medio sin querer, pues la verdad es que se ha vuelto una relación pues mucho más bonita, porque hay menos fricciones, porque nos comprendemos más en cada uno de estos aspectos, porque al final del día, como tú bien lo has dicho, el dinero simplemente es un espejo, es un reflejo de las otras cosas que están pasando, es un reflejo de las necesidades, es un reflejo de las heridas, es un reflejo de los entusiasmos, de los sueños. Y a veces pues tenemos tanto miedo de vivir que no damos el paso a hacerlo, ¿no? Y eso en todos los ámbitos de nuestras vidas, ¿no? Porque cuando todo el valor se lo damos al dinero,
pues no lo podemos poner en tela de juicio, entonces no lo podemos abrir. Y entonces no lo podemos sanar, no lo podemos resignificar. Sí. Y eso es un gran impedimento para nuestra vida propia. Y dentro de nuestra vida propia para también nuestras relaciones. Con esto lo que quiero es compartir que, pues para mí en eso, pues, tú has sido un gran maestro, Vic, con tu vulnerabilidad y con tu forma tan especial siempre de dirigirte en cualquier ámbito en el que estés. Y con lo impredecible que eres muchas veces. Y también Pablo, mi gran amigo, ha sido un gran maestro, ¿no? Él con una forma muy distinta, con un approach muy distinto al que yo había aprendido a tener estas conversaciones. Y mi hermano, ¿no? Como te decía, en otros muchos aspectos ha sido un gran maestro de enseñarme las cosas que son importantes de la vida y que muchas de las cosas que estaba haciendo no las estaba haciendo porque verdaderamente las quería. Yo lo que quería era una familia. Yo fue lo que no tuve. O sea, bueno, más bien sí tuve. Y mi madre fue una madre muy, muy amorosa que actuó muchas veces como padre en ese sentido. Pero yo lo que quería era formar una familia nuclear. Eso es lo que yo necesito hacer. Eso es lo que me da felicidad. Y mi hermano sabía más que yo, que eso era lo que yo mismo quería, ¿no? Y él me enseñó con el ejemplo, que es la mejor manera de hacerlo. Y al igual que estos Alan, ¿no? Nuestro querido amigo, y al igual Juan Pablo, y al igual todas las personas que nos rodean. Y creo que lo más importante es tener la honestidad y tener la valentía también de escuchar a los demás y de aprender de los demás y de saber que somos eternos aprendices y de podernos exponer y ponernos allá afuera y pues muchas veces sabremos mucho de muchas materias, pero también estar abiertos a que hay muchas otras cosas que no conocemos o que no sabemos o que simplemente pues, puede haber nuevas perspectivas de las cuales tenemos que aprender. Por ahí decía Raúl Romero una frase que me encantó, dice: nadie es suficientemente inteligente como para estar equivocado todo el tiempo. Y cómo desde la soberbia, ¿no? Y desde este falso grandeza que creamos a través del dinero, del poder y de muchas otras cosas que son simplemente máscaras, pues desechamos las opiniones de los demás, ¿no? Y dejamos de aprender y poco a poco nos vamos muriendo. Entonces, pues sí, ha sido muy evolutivo y ha cambiado de formas, pero para mí eso es lo que más me entusiasma, porque en el momento en el que tú me dijiste, a ver, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer un World Mastery de parejas, porque sí, como el 20-25% de los asistentes vienen en parejas. Y lo que vemos en las parejas es mágico, porque hay verdaderos problemas, ¿no? Y son tangibles, son palpables, ¿no? Y porque creo que simplemente teniendo estos espacios de un foro que ni siquiera estaba en su totalidad diseñado para hacer estas confrontaciones de pareja, simplemente con hablar del tema, pues había una cantidad de trabajo que de verdad unía muchísimo a las personas. Y eso sin decir que obviamente pues hay diferencias. Uh-huh. Y esas diferencias pues generan miedos y generan fricciones y generan... Pero pues para mí hay de dos. O sea, o le entras o velo dando por acabado, ¿eh? Uh-huh. Y entonces, por eso me encantó. Me dijiste, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer parejas y tenemos que meterle más intencionalidad al trabajo en pareja. Porque no es suficiente el poder hacer pues, los Exceles, las planeaciones financieras, el poder hacer las reflexiones personales. Porque hay todo un espectro que no estamos atendiendo, como decías, pues muchos temas pues, emocionales de la misma pareja, de las necesidades particulares de la pareja, de la sexualidad, ¿no? Es decir, están hablando de sexualidad en un podcast de dinero. Sí, pues somos un ser completo, ¿no? El dinero simplemente es un habilitador, ¿no? Y bueno, además, pues encantado de hacerlo contigo, mi querido Vic. Y me gustaría que nos platicaras, pues, ¿de dónde viene todo esto? O sea, ¿de dónde viene tu entusiasmo? Porque aparte llevas también varios años facilitando eventos. Eres una de las personas, si no es que la persona que conozco, que más acceso tiene a personas en el mundo. O sea, es increíble lo que has podido hacer en los eventos de la MEV, ahora en Abracadabra, en Hermandad. También me encanta ese proyecto. Y bueno, platícanos cómo lo visualizaste tú, sabiendo tu propia experiencia, habiendo vivido World Mastery y diciendo, a ver, aquí hay algo que hace falta y que podemos ayudarle a muchísimas personas a potencializar pues todo esto, ¿no? Toda la parte de abajo del iceberg, porque el dinero lo vemos, ¿no? Pero no vemos todo lo demás que mueve el dinero, que eso es lo que es verdaderamente importante. Sí. Quiero hacer algunas anotaciones. Primero, gracias por compartir esa historia del Well Mastery 1 con Luz, que ella fue. Creo que es muy simbólico, ¿no? De decir, Well Mastery está aquí para facilitar las conversaciones. O
sea, no porque ya las tuve con ella ya te las puedo presentar. Es como, esto me está despertando una nueva cosa. Y eso es lo que yo dije cuando abrí el espacio con Michelle. Dije, por primera vez me estoy abriendo en un espacio así, con mi esposa presente, cuando ella sabe todas las cosas que tengo en el closet y bajo el tapete, y cuando tengo la tendencia a mostrar mi lado bonito, ella sabe que no. Y si hablo bonito y soy elocuente y soy amigable, encantador, pues ella sabe que hace 10 minutos le colgué el teléfono con una mentada de madre, ¿no? Y cuál es mi pretensión de ponerme enfrente de los demás para no mostrar eso. Por un lado, cuidando nuestro patrimonio y el trabajo y mi reputación de no lo digas, güey, porque, pues, güey, es tu trabajo. Sí, son mis credenciales, sí, ¿no? Son tus credenciales y pues vas a vender libros, ¿no? Por otro lado, vivo con una persona falsa. Ahorita me acordé así, antes de empezar a contestar, por eso me quedé callado. Me acordé cuando algo, no me acuerdo exacto el momento, pero yo había publicado el libro de la abundancia y Michelle me atacó una herida de eso, de que dijo, tú ya te crees que eres el abundante y eres el más escaso del mundo. En pocas palabras me lo dijo, ¿no? En otras, pero así. Yo me dolió porque tenía razón y también porque cómo se atreve a pegarme en el lugar más vulnerable, porque también venía de un lugar donde ella se estaba defendiendo, ¿no? Claro. Nada más de, a ver, güey, no testo en ti, no. Siempre viene, también, ¿no? En respuesta. Pero, exacto. Entonces, bueno, quería decir eso, porque mientras más contemos nuestras historias todos, no nada más los facilitadores todos, así se construye el programa. Hablando de sexualidad nada más, porque yo también lo anoté ahorita antes de que mencionaras, y digo, ya he contado en otro podcast contigo el tema de mi escasez a través de que lo observé a través de mi sexualidad. Pero en términos de la pareja, lo que empiezo a ver es ¿qué es la sexualidad de alguna manera? Y vamos más allá del acto sexual. Vamos a la sensualidad, vamos al erotismo, vamos al disfrute, ¿no? El dinero es un perfecto espejo de sabes recibir, sabes disfrutar, sabes dar. O sea, el juego y la sensualidad es eso, me permito soltarme a recibir el placer, me regalo para dar placer en la cama, en las miradas, en las conversaciones, en los restaurantes, me puedo reír. Eso es sensualidad. Y está atravesado por el dinero en todos los patrones que tenemos, ¿no? Aun cuando te vas de vacaciones y no las disfrutas, es seguro que tampoco vas a disfrutar el sexo, de alguna manera. O a lo mejor lo disfrutas desde un lugar muy animal, pero no tan integral, en el sentido espiritual del término. No hay que asustarnos, porque a mucha gente le asusta el tema de la sexualidad. No se va a tocar como tal, así, es un taller de tantra y nos vamos a desnudar, no. Pero las fuerzas y energías que se mueven son esas. Y lo bonito es que de repente las ves con las cosas, con los billetes que guardas en tu cartera. Entonces, ay, güey, el dinero también es una sensualidad. O sea, imagínate pensar que cuando sacas un billete de 200 pesos es un acto de sensualidad con el mundo, con la vida, con el intercambio cósmico de energías, de risas, de posibilidades. ¡Wow! Así se siente en la piel, ¿no? Está un billete de frío es la puerta, el vehículo, el medio para conectarnos con esta red de absoluta magnificencia. Eso es erotismo para mí. Y eso, y te lo digo, es algo que estoy trabajando mucho con Well Mastery, con Hermandad. La masculinidad se está redefiniendo también en esos términos eróticos, sensuales, que hemos metido en cajas muy pequeñas. Y yo creo que hay que abrir esa caja. Entonces el programa lo estamos co-creando. Como dijiste, hay varios facilitadores que hemos invitado. Para mí, ahorita si quieres los nombramos. Pero nada más para yo creo que mi toque principal en esto de Well Mastery, claro, es el tema obvio de que se necesita uno para parejas. Eso es para mí muy obvio. Pero es el tema de lo que yo he aprendido en los retiros que yo he ido y he cofacilitado. Y es, el retiro hay que traer el cuerpo. Para eso es. No es nada más la mente. No es nada más las mesas y estar en tu escritorio tomando clases, como cuando vas a tomar la clase de introducción a la teoría del portafolio, ¿no? En diversificación del portafolio, el que yo tomé una vez en Merrill Lynch en San Diego de chavo, ¿no? No es eso nada más, es qué está sucediendo. Y dije, güey, tenemos que mover la energía, tenemos que prender la música, tenemos que ponernos a saltar. Y al principio es como, híjole, güey, ¿cómo me van a reaccionar, güey? Sí, güey. Pero luego, o sea, yo empiezo y tú te pones a brincar y luego Alan se pone a brincar y de repente dices, güey, este cuarto ya está en otra frecuencia para recibir esta información que es muy importante de la presentación.
y notar los cambios y las dudas y los miedos que van espejeando todas las cosas que estás viendo cuando oyes a tus compañeros o oyes la presentación, que no tienes dónde guardarla. Tú lo haces muy bien porque pones estos cuestionarios y esos son valiosísimos, ¿no? Pero luego, ¿cómo los bajas al cuerpo? ¿Cómo dejas que eso te entre profundo para ver qué quiere traer a tu cuerpo? Porque de aquí vas a salir con otra identidad. Y una identidad no nada más es, yo ya sé esto y invierto de esta manera. No, yo ya soy esto y me siento de esta manera. Eso es cuando ahorita están volátiles los mercados. Las herramientas para entrarle a esto, tú sabes, van más allá de puramente. Tienes que literalmente a lo mejor meditar. Al mismo tiempo que ves los mercados y ves cómo Japón subió o bajó, pues también me meto al cuarto y otra vez, ¿dónde están esos miedos? Oye, ¿qué estoy mandando en ese mail informándole a la gente? ¿Qué voy a hacer yo con mi propio portafolio? ¿No? Tú ya lo haces, tú has ido a la selva a trabajar todo eso y eso es lo que podemos traer a un foro cuando nos vestimos en traje y corbata. Entonces, para mí, meterle el componente cuerpo, retiro, comunidad desde ese lugar muy somático, es lo que me emociona. Sí, dices algo bien importante y yo no lo tenía tan claro hasta hace un par de episodios que vino Javi Mata, gran amigo, y él hablaba de las 3 S que habla mucho Tony Robbins. Y las 3 S son Story, State and Strategy. La historia, el estado y la estrategia. Y lo que a veces es paradójico es que mucho de lo que por lo general hablamos es de la estrategia, ¿no? Y es un poco lo que la gente después quiere, ¿no? Y dicen, bueno, pues a mí enséñame a invertir y entonces estas acciones y estos otros y estos activos y estos de acá y planeación financiera y gasta el 60% en tus costos fijos y el 20% ahórralo y el 20% esto y lo otro, ¿no? Pero de nada sirve hacer la estrategia si la historia y el estado, y voy a poner una analogía, creo que va a ser más fácil que la comprendan, están donde tiene que estar, ¿no? Entonces, la analogía es el hardware y el software, ¿no? Entonces es como si le intentamos meter una aplicación ahorita, ChatGPT, le intentamos meter la aplicación de ChatGPT a un BlackBerry con sistema operativo de Research in Motion de 1999. Pues claramente va a tronar. Claramente, o sea, no la vas a poder instalar nunca va a haber una comprensión del lenguaje porque están programados en lenguajes distintos. Y eso es lo que sucede cuando quieres una estrategia y no tienes el estado y la historia. El estado es el hardware. O sea, es cómo está tu estado fisiológicamente, ¿no? Cómo está tu hardware. Y la historia es cómo está tu software. O sea, cómo está tu sistema operativo. ¿Qué creencias tienes? ¿Cuál es la historia que te cuentas todos los días? Y de nada sirve que le intentes meter todas estas cosas a el BlackBerry de 1999 porque no va a funcionar. No tiene la capacidad desde el punto de vista físico para hacerlo y no tiene tampoco la capacidad desde el punto de vista de las creencias del software para poder ni siquiera leer el programa, ¿no? Las aplicaciones. Y ahí tenemos a todo el mundo intentando meterle aplicaciones nuevas a los BlackBerrys. No jala. Y por eso lo que dices es bien importante, porque lo que nosotros necesitamos hacer para entonces ayudarle a la gente a eso, a crear un plan financiero para la familia, ayudarles a invertir de manera correcta, ayudarlos a definir cuáles son los objetivos, es trabajar todo lo que está por debajo del iceberg, que es lo que nunca se trabaja. El juego del dinero se gana en el plano conductual emocional, no se gana en el plano estratégico, en el plano táctico. Eso se aprende de manera relativamente sencilla. Para eso existe inclusive YouTube. Pero lo que sucede en estos foros presenciales es que les ayudamos a descomponer ese hardware, a descomponer ese software para después volverlo a reconstruir. Y volverlo a reconstruir de otro lugar. En Wealth Mastery hacemos una dieta estricta durante 3 días en la que les quitamos, gracias a nuestro querido amigo Alan Abruch, todas las cosas que nos inflaman. ¿Por qué? Porque cuando estamos inflamados en múltiples dimensiones, sobre todo a nivel celular, pues no procesamos la información. Como tú decías, no estamos en el estado energético para poder internalizar información. Les ayudamos también a través de múltiples talleres y de múltiples facilitadores a descubrir cuáles son esas creencias que tienen, a descubrir cuáles son esas necesidades, a cambiar estas narrativas que tienen internamente. Y entonces sí, con un nuevo hardware y con un nuevo software, entonces ya entran las aplicaciones, que ese es el componente medular, ¿no? Que es toda esta parte financiera, que es también lo que vamos a llevar a Wealth Mastery Parejas, es cómo puedes generar un plan financiero para atender las necesidades de la familia, para que esté al servicio de tu visión de vida, de tu misión de vida, de tu propósito, de tu pareja, de tu familia. O sea, qué cosa más bella el poder eso, ¿no? El poder verdaderamente crear
la vida de tus sueños a través de la riqueza, que eso es lo que queremos hacer. Pero por eso es importante el entender cómo todos estos componentes, ¿no? Como tus participaciones, que lo has hecho las últimas 4 ediciones, las participaciones de las personas que vamos a invitar a esto, van a ayudar a que una vez que rompamos este hardware, este software de 1999, podamos reconstruirlo y ponerle los elementos necesarios para poder entonces, ahora sí, exponenciar toda la parte financiera, porque si no, de nada sirve. Sí, Steve Jobs decía, ¿no? If you're serious about software, you have to be making your own hardware. O sea, y por eso siempre ha sido así Apple, ¿no? Hacen su software y su hardware. Y me encanta. El último Wellmaster, y te quiero agradecer porque improvisamos. Me dijiste, oye, ahorita viene una parte muy importante en el cierre. No voy a decir cuál es. Dijiste, me gustaría que tú la introdujeras. Yo no había preparado mucho. Y realmente fue conectar con esa intención de decir, se viene un momento importante, cumbre, yo diría, del evento de 3 días. ¿En qué estado vamos a llegar? Y hay varias personas que me han escrito después a decir, oye, esa meditación que guiaste, y fue una meditación de nada, de 10 minutos, me llevó a un lugar tan profundo que las resoluciones que tomé me bajaron a otro lugar de mi identidad y por lo tanto de mi rutina, ¿sabes? Y eso Tony Robbins lo sabe muy bien. O sea, trabaja todos los días en llevarte a ese lugar, porque entonces cuando pones una intención, ya, puede entrar al lugar donde tiene que entrar. Entra al núcleo del hardware y lo reconfigura. Entonces ya es tu hardware el que quedó cambiado. Obviamente hay que reforzarlo y hay que cuidarlo y hay que darle mantenimiento y sobre todo la repetición, pero la semilla está sembrada en el lugar correcto. No en ay, sí quiero dejar de fumar, estaría padre. Siempre es algo más superficial que tienes que decir, que quieres decir y que quieres que tus palabras tengan la fuerza, pero para las palabras tengan la fuerza tienen que ir a un lugar de no palabras. Claro, totalmente, Vic. Y eso es lo que es increíble de poderlo hacer de verdad, de la mano tuya y de la mano de todas estas personas, porque todos traen esta experiencia, todos traen este conocimiento, todos traen esta vulnerabilidad, todos traen este camino, ¿no? Y si bien no es un camino, llamémosle de total certeza, sí es un camino que se ha cuestionado y que se ha trabajado y que se ha reforzado, ¿no? Y eso es lo que me entusiasma muchísimo de poderlo hacer contigo, el poder, como dices, crear nuestro propio hardware, ¿no? If you're serious about software, you need to make your own hardware. Y tan convencidos estamos de que el problema de las finanzas, el problema principal de las finanzas y de las parejas, no tiene que ver con el dinero desde un plano táctico, desde poder hacer el Excel, porque un Excel, o sea, el template lo puedes bajar. Hay muchos lugares donde el template es gratuito. Es más, podemos poner ahí el template de tu amigo o el template que yo utilizo. Eso no es lo relevante. Lo relevante es el software y el hardware y cómo a través, pues, de estos magníficos maestros y tremendos seres humanos vamos a poder ayudar a descomponer y a recomponer para entonces también hacer lo propio con las parejas, ¿no? Poderlos abrir, poder tener esos diálogos, poder lanzar esas conversaciones que están pendientes y a partir de ahí entonces construir una base mucho más sólida, porque lo hemos vivido tú y yo, o sea, y te digo, muchas veces platicamos las cosas bonitas, ¿no? Pero he tenido momentos muy difíciles en donde la relación ha estado en juego por falta de nuestra capacidad de interlocución y por muchas veces inclusive por estas creencias que tenemos a través del dinero, ¿no? Que son tan fuertes y tan poderosas y que despiertan tantos sentimientos y necesidades. Entonces, platícanos, Vic, pues ya hemos platicado aquí en este foro mucho de Wealth Mastery, hay algo de conocimiento, pero ¿qué cosas nuevas y qué otros habilitadores, facilitadores, mentores, maestros estás considerando para... Y qué locuras, un par de cosas que tengas que te gustaría hacer? El programa está basado en la columna vertebral de Wealth Mastery, que se me hace súper robusto, pero vamos a meter un componente muy especial de todo el tema emocional. O sea, el tema del mindset, el tema de la estrategia y la planeación, para mí, que tú y Pablo y la gente que has invitado lo saben hacer muy bien. Y ahora es como conversar con esas cosas en el lado de pareja, en el lado emocional, y vamos a llenar un día entero. Bueno, todo está distribuido, pero hay un día en específico donde vamos a ir al core de las creencias, de los hábitos, de los miedos, de las heridas no trabajadas, y vamos a abrir esa caja. Vamos a abrir esa caja en un contenedor más abierto, más empático,
más conducentes a la sanación y no nada más por abrir por abrir. Y eso va a empezar a liberar mucha energía para que la nueva energía pueda empezarse a co-crear si es que estás empezando en este viaje con tu pareja o estás continuando en este viaje con tu pareja. Hay varias locuras que no vamos a revelar ahora. Serán sorpresas. Son sorpresa y no como mecanismo de venta, sino como un mecanismo del propio proceso. O sea, si tú ya te la sabes, no es igual. Sin embargo, quiero nada más decir una que es muy importante y es los círculos de hombres y los círculos de mujeres. Porque una vez que tú espejeas todo lo que sucede entre tu propio género, empiezas a encontrar una cantidad de cosas que no te dabas cuenta que todo el mundo las tiene igual que tú, por un lado, y por otro lado que son tan diferentes a ti, y entonces tú te empiezas a espejear desde ese lugar de, mira, yo tengo este privilegio y esta bendición y este conocimiento, y entonces eso también ayuda a localizarte en tu presente. Y esas energías masculinas y femeninas, que siempre las hablamos cuando abrimos Well Mastery, invitarlas a integrarse. Porque el juego del dinero está muy atravesado por energías muy estrictas de lo que es la feminidad y la masculinidad. Y si las seguimos reforzando, vamos a sufrir. Entonces también es nuestra labor el integrar estas energías. Y para mí, por eso yo veo a ti, a Pablo, y a Juan Pablo, y a Alan, y a todos los que han estado como superhéroes, porque integran esas energías de una manera, una danza muy hermosa. Entonces eso es lo que queremos hacer. En cuanto a los facilitadores, no hemos terminado el programa, tal vez no decir todos los nombres. Lo que sí te quiero decir es que las personas que yo estoy invitando, además de que en lo profesional y este tipo de cosas lo saben hacer muy bien, además de que en sus parejas estos temas han sido importantes y han sabido trabajar y han sabido observar, son personas muy cercanas a mí, de lo más cercano que puede haber. Con esa seguridad los invito a co-crear esto con nosotros, como tú has invitado a tus brothers que no son nada más brothers del fútbol americano, son tus brothers de otras vidas. Sí, o sea que tú no serías tú sin ellos. Totalmente. Para mí estas personas que yo invito no sería yo sin ellos. Y eso, o sea, nada más de decirlo es como, gracias por darme esta posibilidad, Javier. Porque así es como uno quiere caminar. Y si esto yo le llamo trabajo, porque sí es parte de mi trabajo, y sí gano dinero de esto, y gracias por ese dinero lo recibo, lo estoy haciendo con más partes de mí, que son estas personas, ¿sabes? Claro. ¡Wow! Entonces eso es como, te llevas a todo tu pueblo, a tu chamba, a todo tu pueblo, a tu conversación. Y en este caso literalmente, o sea, vienen físicamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que iremos hablándolo a lo largo de los siguientes meses los ponentes, los talleristas, pero decir que eso es lo que a mí me emociona mucho y te agradezco que permitas hacer esto, a mí y a ti, porque no es fácil también. Feliz de la vida, Vic, porque como bien dices, esto se trata de sumar y de poderle dar a la gente allá afuera nuevas herramientas para tener la vida de sus sueños, que esa es la verdadera libertad, esa es la verdadera riqueza. Dice Naval Ravikant que hay 3 cosas que el dinero no puede comprar. No puede comprar la paz mental, no puede comprar la salud física y no puede comprar una casa llena de amor. Y por eso es que es importante hacer este tipo de eventos, hacer este tipo de talleres, porque los problemas son serios. El dinero es la causa número 1 de divorcios y de infelicidad en otros muchos planos, cuando hay y cuando no hay. Y si no lo sabemos resignificar, pues verdaderamente vamos a tener un grave problema. Y hoy que tenemos este camino recorrido, lo podemos compartir. Me encanta que dices esto, ¿no? De estas personas que son un cacho de ti. Y fue justo la reflexión que yo tuve ahora que cumplí 40 años con todas las personas que me han acompañado en la vida, ¿no? Al final del día yo soy un cacho de todos ellos. Y ojalá que también yo pueda ser un pequeño cacho de todas las personas que me acompañan. Somos constructos sociales y nos debemos mucho a esta relación simbiótica que tenemos entre nosotros mismos. Para la gente que ya haya venido a Well Mastery, decirles que también va a ser un contenido totalmente nuevo. Y de hecho ya muchos de los participantes que están apuntados ya tenemos más de la mitad del evento cubierto. Entonces pues también todos los que quieran entren. Vamos a poner los datos aquí abajo de la descripción del episodio. Ahí van a estar todos los datos para que se puedan registrar y demás. Pero muchos son personas que vinieron a Well Mastery 1, 2, 3, 4, 5 y muchas personas que inclusive vinieron con sus parejas y que ahora quieren este nuevo formato en donde meteremos más intención con estas personas que sobre todo nos van a ayudar a trabajar esta parte emocional que creo que sin duda
es la más importante a trabajar dentro de las parejas. El evento lo vamos a hacer del 8 al 10 de noviembre en Valle de Bravo, entonces va a ser un venue espectacular, también el venue va a ser nuevo y pues la verdad es que estoy muy emocionado de poder hacer esto de la mano de ti, de tu equipo, de todos los grandísimos facilitadores y grandísimos seres humanos que estamos poniendo en la mesa. Y nuevamente, para todos los que les resuene esto y que les haga sentido y que quieran venir a aprender de las experiencias, de los aciertos y sobre todo de los errores que hemos cometido, porque es un camino normal, que se tiene que avanzar, que se tiene que trabajar, que se tiene que recorrer, pues que están cordialmente bienvenidos y que ojalá que se puedan sumar y que nos va a dar mucho gusto poder compartir esto con todo el mundo allá afuera. Gracias, hermano. Si me permites un último comentario, para mí Well Master y Parejas lo estoy visualizando como un rito de paso en la vida de la pareja. A lo mejor es un poco pretencioso, pero ¿por qué no? Así como la boda o no sé, el primer date es un rito de paso y la primera relación sexual es un rito de paso y la boda es un rito de paso y el primer hijo es un rito de paso y la muerte de un familiar es un rito de paso. Tal vez esto es un rito de paso también, donde se abren cosas, se invitan cosas y sales del otro lado no completamente cambiado, sino con el agradecimiento de que tu pasado está ahí siempre y tú eliges qué te llevas para que la identidad del futuro se siga construyendo en la pareja y qué quieres que se quede atrás. Y en esa danza que la pareja siempre esté, que siempre nos estemos renovando. Porque esa es una de las grandes motores del amor, el cambio. Entonces, es un rito más de paso para que el cambio se siga metabolizando en la pareja desde esta danza, desde esta mirada, desde esta aceptación y también desde esta esperanza de que lo que sigue, nadie sabe qué va a pasar. Sí, y ya por último con esto que dices, que me parece muy importante y que ojalá que a la gente le entusiasme, pero como todo también, a veces te da miedo, ¿no? Te da miedo la primera cita, te da miedo la primera relación sexual, te da miedo todas estas cosas, te da miedo la boda. Que sepan que el miedo es una señal, que es una señal de que hay algo que hacer, que es importante hacerlo. Y a mí me encanta esta frase que ha sido tan significativa. Tú sabes mi historia y bueno, mucha gente la conoce, pero pues yo tuve un tema importante con el alcohol y me costaba mucho trabajo, sobre todo el poder pensar que existía una vida más allá de esa identidad que había creado y más allá de esas varias identidades que he ido destrozando uno a uno con el corazón. Y de verdad hoy llevo más de 6 meses sin tomar. Creo que lo sientes, ¿no? Mi energía ha cambiado, mi estado de ánimo ha cambiado, todo, mi reactividad ha cambiado, mi motivación, mi sensibilidad. Y esta frase me encanta porque justo representa eso, ¿no? Y dice, la magia que estás buscando está detrás del trabajo que estás evitando. Entonces yo le invito a todas las personas, sobre todo a las que les dé miedo el poder trabajar estas cosas, a que se animen a hacerlo, porque sí puede ser algo que les cambie la vida, como el conocer a la persona de tus sueños y conocer al socio, y que esto puede ser un detonador para crear un campo fértil sobre el cual se pueda desarrollar esta relación, y no nada más esta relación, sino pues una familia, y que sea un cambio o un potencializador simplemente para disfrutar mejor la vida y para poder disfrutar en toda su magnificencia, como bien dices, querido Vic, este milagro que estamos viviendo en este planeta azul que gira entre millones o billones de estrellas, y que le saquemos el mayor provecho a esta vida que se va después tan rápido. Querido Vic, con mucho cariño, con mucho entusiasmo, te agradezco el poder acompañar y crear este espacio, y muy entusiasmado de lo que viene hacia adelante, querido Vic. Hermano, gracias, un privilegio, un honor, y vamos a bailar. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos todas las semanas en este espacio. Suscríbete al podcast en todas las plataformas de audio y no te pierdas los nuevos episodios todas las semanas. Ayúdanos a compartir el podcast y generar más riqueza. Esa es chamba de todos. Yo soy Javier Morodo. Búscame en redes sociales como @JavierMorodo, en mi página de internet javiermorodo.com, y suscríbete a mi newsletter, La Inversión de la Semana, para recibir todas las semanas las mejores opciones de inversión. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. La Revolución de la Riqueza es una producción de Sonoro.